Hoy vamos a platicar dados en la termodinámica metalúrgica, o mejor conocidos como diagramas de Ellingham. Estos diagramas nos van a dar la idea bajo qué condiciones de presión y temperatura se lleva a cabo un proceso. Esto es de suma importancia para poder conocer las condiciones de operación y a las cuales vamos a poder llevar a cabo nuestro proceso. Obviamente están involucrados otros factores como el transporte de masa, el transporte de energía, la dinámica de fluidos y la cinética. Sin embargo, en esta sección lo que vamos a ver son nuestros diagramas de estabilidad. Estos diagramas de estabilidad fueron desarrollados por Harold Johann Thomas Ellingham, quien perteneció al Imperial College, y el lema de esta escuela, como cultura general, es que el conocimiento es la protección del imperio. Sí, realmente si analizamos que toda la ciencia nos ayuda a proteger nuestro imperio, pues este es un gran lema que está utilizando esta escuela. Ellingham, la parte del diagrama de delta G contra temperatura, sin embargo, el doctor Richardson y Jeffs incluyeron las escalas nomográficas de monóxido, dióxido de carbono e hidrógeno vapor de agua, lo cual es una gran aportación para determinar nuestras condiciones de operación. Posteriormente, Herbert Kellogg y el doctor Akira Yasawa relacionaron estos diagramas de potencial químico en los años 70 con los procesos industriales, de tal manera que podemos explicar nuestro proceso industrial utilizando este diagrama de Kellogg y lo que es conocido como el diagrama de Yasawa, desarrollado en 1974, que nos explica la conversión de la mata, la separación de la escoria y la conversión del cobre en un solo diagrama, integrando las cuestiones termodinámicas. El diagrama de Ellingham es un diagrama de fases de dos componentes en los cuales estamos considerando la energía libre de formación de estos componentes y la temperatura a la cual se lleva a cabo este proceso. Podemos interpretarlo como un diagrama de fases. Aquí tenemos el diagrama hierro-oxígeno, lo hemos invertido a propósito para tener abajo la temperatura, y en la otra escala tenemos porcentaje de oxígeno. Ese porcentaje de oxígeno lo podemos relacionar con el delta G de reacción de los equilibrios de la augustita con la magnetita con la hematita, y son las mismas líneas que encontramos en un diagrama de Ellingham para estos equilibrios. Si esto lo pasamos a un diagrama de 3 dimensiones, tendremos por un lado la temperatura, por el otro lado el delta G, que es nuestro diagrama de Ellingham. Sin embargo, si incorporamos otro eje, en este caso el logaritmo de la presión de azufre, nos da otro diagrama conocido que es nuestro diagrama de Kellogg, en la cual podemos conocer las condiciones de estabilidad de sus sulfuros y de la formación de los sulfatos. Entonces, si analizamos nuestro diagrama de Ellingham no nada más como una línea de reacción, podemos integrar en él varias fases, ¿no? Aquí tenemos presente el zinc sólido por debajo de los 700 Kelvin, tenemos el zinc líquido y el zinc gaseoso a temperaturas superiores a los 1200 grados Kelvin. Sin embargo, en la parte superior tenemos como fase estable el óxido de zinc, ¿sí? Entonces, nuestra reacción de equilibrio, bajo condiciones más negativas de delta G, tenemos como fase estable el metal, nuestro zinc, y el óxido bajo otras condiciones de operación. Nuestro diagrama de Ellingham tiene algunos cambios de pendiente. Estos nos indican los cambios de fase, y estos cambios de fase, ¿verdad?, nos van a dar esas modificaciones y nos van a decir en qué condiciones se encuentra el metal que queremos obtener, si lo obtenemos sólido, líquido o gaseoso. Es importante también, ¿verdad?, tener referencia con qué va a pasar con algunos otros metales que podríamos encontrar como impurezas en resfalerita, nuestro mineral de zinc, nuestra calcina de zinc. Es muy probable que se venga contaminada con algún sulfuro de plomo y consecuentemente en el proceso de tostación con un óxido de plomo. Si superponemos los dos diagramas, las dos líneas de reacción para el diagrama de Ellingham para el zinc, la formación de óxido de zinc, y diagrama de formación de óxido de plomo,
tendríamos algo así, ¿sí? Si quisiéramos encontrar el valor de la presión parcial de oxígeno, tomamos nuestra referencia a 0 grados Kelvin y nuestra línea de energía libre igual a 0, porque el delta G de formación del oxígeno es 0, y tendemos nuestra línea a la temperatura, en este caso 1100 grados, escogemos una zona de estabilidad, ¿sí? Siempre recomiendo trabajar con zonas, no con líneas, porque en las líneas de reacción tenemos mitad y mitad de cada componente, están las dos fases en equilibrio. Si trabajamos en la zona de estabilidad, garantizamos la existencia de esas fases. Por ejemplo, aquí en el punto A, tenemos la coexistencia del plomo líquido con el óxido de zinc. Esto es en un crisol fundido, tendría yo plomo líquido y una capa de escoria de óxido de zinc bajo estas condiciones de operación a la presión parcial que me da mi escala nomográfica de Richardson en el punto B. Ahora bien, ¿cuál es la presión de CO y CO2 en equilibrio en esas condiciones? Lo que hacemos es irnos a nuestro punto de referencia, donde está la prolongación del equilibrio de la reacción de carbón, y de ahí extrapolamos a la temperatura que deseamos en nuestra zona de predominancia, donde tenemos plomo líquido y óxido de zinc, y extrapolamos al punto B y leemos en nuestra escala nomográfica el valor de presión de CO y presión de CO2. Lo mismo podemos hacer con el hidrógeno y conocer las condiciones de operación a las cuales se da la reducción con hidrógeno. Tenemos en el punto A la temperatura de 1200 grados, las fases predominantes son el plomo líquido y el óxido de zinc, y el punto B nos da las condiciones de presión de hidrógeno y presión de vapor de agua. Por el contrario, si yo quisiera obtener zinc, en este caso voy a obtener zinc gaseoso a 1200 grados Kelvin. En ese punto tendría yo zinc gaseoso, plomo líquido como fases estables en el punto C, y la presión de hidrógeno entre presión de vapor de agua en equilibrio estaría dada por la intersección en el punto D en nuestra escala nomográfica de Richardson y Jeffs. La presión parcial de oxígeno en equilibrio es importante conocer cuando tenemos el caso de reducción con carbón y con monóxido de carbono. Si nos vamos al punto A, ahí podemos determinar que las fases estables son plomo, óxido de zinc, y el producto de reacción va a ser el dióxido de carbono. En el punto B tenemos también como fases estables el plomo, el óxido de zinc, y vamos a tener como fase estable gaseosa el monóxido de carbono. ¿Sí? Por tanto, si yo quisiera llevar a cabo la reducción de óxidos de plomo y óxidos de zinc al mismo tiempo, tendría que tanto C, en el cual yo tengo zinc gaseoso, plomo líquido, y en ese punto C podría yo obtener ambos metales bajo una presión parcial de oxígeno relacionada, ¿verdad?, en el punto C desde el origen en el 0 Kelvin para oxígeno y extrapolarlo a mi línea de presión parcial de oxígeno. Aquí estábamos superponiendo un diagrama de 3 componentes, ¿sí? Es importante evaluar estos valores de presión parcial de monóxido y de dióxido de carbono, porque van a ser las condiciones locales de reducción que yo tengo que lograr en mi proceso para que éste se lleve a cabo bajo esas condiciones. Espero que esta pequeña charla sobre los diagramas de Ellingham les sean de utilidad, y como siempre pueden repetir el video las veces que quieran, darle like aquí y suscribirse a nuestro canal, donde periódicamente estaremos subiendo este tipo de temas de la termodinámica metalúrgica. Muchas gracias.